Buenas tardes a todos, soy Ignacio Tampe. Bienvenido a la clase 2 del módulo de NLP del diplomado. Como ya vimos en la clase 1 y hablamos de cómo se preprocesa el texto, cómo se trabaja con texto en computadores, ciertos detalles como que el texto en realidad son números, que el texto tiene secuencia de caracteres, que tenemos que tokenizarlo, tenemos que limpiarlo y que hay muchas decisiones que podemos tomar respecto a cómo trabajar con texto que, no está, que ahora podemos entender un poco en términos generales cómo podemos usar este texto ya más limpio, con mejor entendimiento, ya filtrando palabras que no nos dan mucha información, que pueden traer ruido, typos, emojis, etcétera. Con esto ya en nuestro conocimiento podemos empezar a aplicarlo. Una de las últimas cosas que hablamos en la clase anterior fue de tareas. Y esas son las par de tareas que nombramos. Machine Translation, que busca automáticamente traducir de un lenguaje a otro. Después tenemos Information Retrieval, que es dada un concepto que queremos buscar en qué documentos existe, por ejemplo, cuando hablamos de índices invertidos. Por lo siguiente tenemos Sentiment Analysis, que va a ser el enfoque de esta primera cápsula de la clase 2. Sentiment Analysis se ha vuelto súper importante, sobre todo en el mundo online, ya que nos permite evaluar, por ejemplo, críticas sobre productos, reviews, comentarios en Yelp, en Amazon, hasta en Google Maps, que probablemente han visto. Information Extraction busca ir un poquito más allá que Information Retrieval y puede darnos la información de forma más ordenada. Y Question Answering busca darle una pregunta, un prompt, como también le podemos decir, tomar eso, buscar la información y entregar la información exacta, tanto que la persona no tenga que después leer el documento, sino que entregamos la pieza de información justa. Esta primera cápsula nos vamos a enfocar en Sentiment Analysis, que ha tenido muchas variaciones a lo largo del tiempo, pero por mucho tiempo costó superar métodos estadísticos tradicionales, y de cuál vamos a hablar ahora. Primero, como ya les mencioné previamente, Sentiment Analysis busca rankear o darles un puntaje a un documento, a una oración o hasta una palabra, según qué polaridad trae. Como aquí no estamos hablando si es que esto me pone triste, si es que esto me pone feliz, si es que la persona está enojada cuando escribió esto. Ahí estamos hablando de emociones. Sentiment Analysis se preocupa exclusivamente de dar un valor entre -1 y 1, donde -1 es negativo y 1 es positivo, 0 neutral. Esto en la oración que estamos hablando. Acá todavía no estamos incorporando términos como NER, que hablamos la clase pasada, o de post-tagging. Aquí no estamos refiriéndonos a qué nos estamos hablando, qué es lo que encontramos negativo. Es un proceso mucho más complicado en el cual se ha requerido ya de Machine Learning o Deep Learning para poder perfeccionar. Acá solamente estamos hablando de dada esta oración completa, al final de cuentas, ¿es positiva o es negativa? En este caso, la primera claramente se ve como una oración positiva. Habla de lo bien limpio que están las piezas, la atención del staff y cómo han seguido las regulaciones de COVID. Por otro lado, tenemos aquí una review que claramente es negativa, que llama al servicio como patético, que la calefacción no funciona, la comida es mala, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, porque nosotros podemos ver esto y decir, sí, es obvio que esto es positivo, es obvio que esto es negativo, pero no podemos trabajar esto a gran escala. Y eso es una motivación muy grande y es la motivación como que más destaca en LP. Todas estas cosas no las podemos hacer a escala si es que tenemos que procesar millones de reviews que tenemos en nuestro sitio. Porque quizás, claro, para un producto hayan 1000 reviews. Pero acá podemos estar hablando de que en total en todo el sitio tiene 1 billón de reviews. Entonces, bueno, los automáticos ya llaman la atención. Primero, los primeros approaches como a new se basan en léxicos. Entonces, acá lo que los científicos definieron fueron tres dimensiones por las cuales calificar las palabras. No solo adjetivos, sino que palabras en general. La valencia, que es qué tan positivo o negativo es
es un estímulo. El arousal, que es qué tan intenso es. No es lo mismo estar simplemente feliz que extasiado, o triste que deprimido, o simplemente decepcionado. Y dominance es qué tanto control tiene este estímulo sobre, en este caso, por ejemplo, una persona. Por ejemplo, miedo tiene baja dominance porque es algo que las personas no pueden controlar. En cambio, admiración es algo que sí podemos tener decisión, podemos decidir no admirar algo. Entonces tenemos dominance sobre el estímulo. Acá se hizo un proceso de evaluación con gente. Esto fue un proceso hecho a mano y que uno puede pensar que es muy largo y que cómo tomó todo este proceso, porque etiquetaron muchísimas palabras y, y cada una le dieron valor según su valencia, su arousal y su dominancia. Entonces, este es un extracto del documento entero y como puedes ver no son solo adjetivos, sino que también tenemos para sustantivos, palabras, etcétera. Y lo bueno es que a new también existe en español. Y podemos tomar todas estas palabras y podemos ocuparlas. Estos métodos basados en léxico, como se podrán imaginar, tienen ciertas limitaciones. Eh, si una palabra no está en el léxico, no existe. Y eso puede ser complicado, ya que algo que también hablamos, y que me recuerda un poco a la ley de Hibbs que mencioné en la clase anterior, es que el lenguaje muta, el lenguaje cambia. Y también, sobre todo cuando la gente inventa nuevos slang, nueva jerga. Entonces, también ha pasado que palabras que se ocupaban antes de forma positiva, ahora se ocupan de forma negativa y puede pasar viceversa. Pero, en general, y este es otro modelo llamado SentiWordNet, eh, puede darle una polaridad también a todas las palabras de un léxico, en el rango positivo y el rango negativo, y también en el rango de objetividad y subjetividad. Entonces, lo importante de esto es que sí se puede ocupar y está disponible, por ejemplo, en LTK, que es la librería de Python que hablamos previamente, y que también está ahí en GitHub. Uno puede entrar y puede tomar esta lista y puede revisar palabra a palabra. Son, si no me equivoco, más de 3000 palabras que están disponibles en SentiWordNet y cada una con su puntaje. Pero ahora dice, ya, está bien. Tenemos palabras, tenemos puntajes, pero ¿cómo las ocupamos? ¿Cómo hacemos este matching? Y el flujograma general de cómo trabajar con esto es el siguiente. Y de aquí hasta nosotros hablamos hasta la primera parte, la text normalization, la vez pasada. En este caso, aquí tenemos la palabra original bravo, entre paréntesis, yeah, I know, I'm crazy, cierra paréntesis, y aquí fue limpiado, se removió la puntuación y también se tokenizó. Y tenemos simplemente bravo, yeah, no, crazy. Luego se toma esta lista de tokens y se pasan a través del léxico. En eso queremos ver qué palabras están en este léxico. Y filtramos por esas. Las palabras que no están en el léxico no nos dan información. Y en el caso de este ejemplo, nuestro léxico tiene no y crazy. También del léxico podemos tomar el puntaje de cada una de estas palabras y aplicar una función de agregación. Como cuál, por ejemplo, el promedio. El promedio es una función de agregación bastante sencilla, pero que nos permite sacar, como dice su nombre, un sentimiento promedio de todas las palabras. Y en base a eso podemos tomar los puntajes de valencia, de arousal, de dominancia, y en base a ciertas reglas o crear un clasificador, por ejemplo, podemos determinar si es que esto cae dentro del rango de positivo, de neutral o de negativo. La agregación, las reglas que ocupamos para el clasificador quedan abiertas. En este caso depende mucho de cuál es lo que estemos ocupando, pero es el proceso general y es lo como vamos a trabajar. Nosotros ya sabemos normalizar texto y podemos ocupar un léxico para poder hacer matching. Y cuando estemos trabajando en clase
vamos a analizar sentimientos de oraciones para probar cómo se comporta esto. Y vamos a trabajar con una librería que se llama Vader. Vader también usa valencia y dominancia arousal y tiene una particularidad muy interesante. Esa librería fue diseñada y es capaz de darse cuenta de negaciones. Por ejemplo, this is not great. Y esa negación automáticamente nos cambia el sentimiento de la palabra. También, y aquí es donde una discusión es importante considerar el nivel de limpieza que le hacemos a un dataset, es que Vader, por ejemplo, considera mayúsculas como algo más importante o más intenso. Le aumenta el arousal cuando yo escribo en mayúsculas, cuando ocupo exclamación. Todo eso se puede considerar para enriquecer un poco el texto, porque no es una regla, pero es una convención de que uno cuando escribe internet, si no escribe en mayúscula, uno está gritando o está siendo más intenso con lo que escribe. Puede estar muy enojado cuando escribe en mayúscula. Eso se ha visto, es muy común. Pero también puedo estar muy feliz y estoy escribiendo mayúsculas porque le quiero gritar al mundo. Eso no está definido en piedra y es algo que puede cambiar a futuro. Eh, por mí que nadie hablara con mayúscula. Pero se puede ver, se puede tomar esto y se puede enriquecer el texto porque ya no es solamente tokens, sino que estamos hablando de contextos, estamos hablando de estilos de escritura y todo eso se puede tomar para darle más información al clasificador para poder hacer un scoring más preciso y poder sacar el sentimiento, la valencia de sentimiento correcta. Pero, como hablamos previamente, el problema del léxico es que son muy grandes y también están limitados. Y no necesariamente pueden lidiar bien con ciertas cosas como la sinonimia o la polisemia. La polisemia siendo múltiples significados de una palabra. Ahí en este caso se pierde contexto porque simplemente es una palabra suelta y no es tan fácil. Vader es un modelo un poco más complicado y fue uno de los que más costó superar cuando entramos en el mundo del machine learning, pero aún así es todavía muy recomendado. Y una recomendación siempre es intentar resolver las cosas sin machine learning antes para ver cuál es el mínimo que tengo que superar antes de adentrarme a un mundo de aprendizaje automático, el cual puede dar resultados geniales y podemos superar este léxico, pero tenemos que saber primero cuál es el piso que tenemos que superar. Bueno, con esto terminamos el tema de Sentiment Analysis basado en léxico. A futuro vamos a hablar más, vamos a volver a tocar este tema cuando entremos a representaciones vectoriales de texto, principalmente con Machine Learning, porque ahí vamos a tener más información que vamos a trabajar. Pero esto es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.